Hola a todos los estudiantes, me alegra saludarlos este tiempo especial que Dios nos permite tener de la clase del Instituto Bíblico. Ya estamos en nuestra cuarta clase, ya estamos para finalizar este módulo de soteriología y por tanto también el semestre del Instituto Bíblico. Quiero invitarlos para que oremos, para que le demos gracias a Dios por este tiempo que Él nos permite disfrutar de aprender de su palabra. Entonces, quiero invitarlo para que oremos juntos. Amado Señor, yo quiero darte muchas gracias por este tiempo que tú nos das, que nos permites reunirnos. Bendigo a cada uno de los estudiantes que están viendo esta clase. Que sea tu Santo Espíritu quien obre en nuestros corazones, que tú nos enseñes, nos guíes, nos diriges, Señor, en toda la verdad que es tu palabra. Disponemos nuestro corazón para aprender y no solamente para escuchar, sino para ser hacedores de tu palabra. Te doy muchas gracias por cada vida, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, quiero que miremos un momento aquí las diapositivas. Nosotros habíamos hablado acerca de la aplicación de las provisiones y habíamos hablado acerca de este tema cuando hablábamos acerca de la aplicación de las provisiones. Hablamos, número 1, acerca de la elección, ¿sí? Entonces voy a mostrarles aquí la diapositiva. En la aplicación de las provisiones de lo que tenemos gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, su resurrección, glorificación, ascensión y glorificación. Nosotros tenemos todas estas grandes provisiones fuimos elegidos en Él. También estuvimos hablando acerca del arrepentimiento como otra de las provisiones y también estuvimos hablando, además del arrepentimiento, estuvimos hablando de la fe y también estuvimos hablando sobre la justificación. Y quedamos en esto, quedamos en la justificación. Hablamos acerca de los métodos de la justificación. Hoy quiero hablarles acerca de la regeneración. ¿Y qué es la regeneración? Entonces vamos a ir primero a Juan capítulo 3, versículo 3. Dice así la palabra. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces vamos a hablar hoy acerca del nuevo nacimiento. ¿Qué es la regeneración? El nuevo nacimiento, ¿sí? Nacer de nuevo. Esta palabra de nuevo en griego significa anoten, ¿sí? Anoten, ¿sí? Tiene la tilde en la A. Y el significado de esa palabra griega, anoten, es de arriba. Entonces, si nosotros ponemos esta palabra y comprendemos, entonces dice Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de anoten o de nuevo, ¿sí? Que quiere decir de arriba, a menos que nazcas de arriba, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, no es que lo ponga en un plano más alto, ¿no? Es que el que crezca, no, de más arriba, no, sino habla acerca del cielo, quien nazca de la voluntad de Dios. Y esto es lo que vamos a hablar. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Primero nos vamos a enfocar acerca de lo que no es, o sea, lo negativo primero, lo que no significa el nuevo nacimiento y luego ahí sí entraremos a hablar de lo que sí es el nuevo nacimiento. Entonces, el nuevo nacimiento no es una reformación, ¿Qué quiere decir? Que no es el exterior, sino el interior. A veces creemos que el nuevo nacimiento es porque una persona cambia su forma de ser exterior, pero internamente no ha tenido cambios. Y yo quiero invitarlo para que leamos en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 17, en el versículo 9, dice así, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Entonces, no es que sea un cambio afuera, no es una reformación, ¿sí? Que ahora nos ponemos faldas largas, andamos sin maquillaje, ¿no? Eso no quiere decir el nuevo nacimiento. Tampoco es una religión y nos damos cuenta por el mismo encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo. Ahorita lo leíamos ahí mismo en Juan capítulo 3, quien estaba hablando allí.
es Jesús con Nicodemo. Entonces podemos mirar el versículo 1 de Juan capítulo 3, 1 dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas, para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Estamos hablando de una persona religiosa, porque Nicodemo era estaba allí era un líder religioso, era un líder judío de los fariseos. Entonces, no es por la religión, porque Nicodemo todavía no había nacido de nuevo. Y nos damos cuenta también por lo que le pregunta más adelante al Señor. Si miramos el versículo 4, pregunta Nicodemo, dice, ¿qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? En el versículo 5, Jesús le contesta, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo tienen que nacer de nuevo. Nos damos cuenta, aún leyendo este pasaje de Juan capítulo 3, versículo 1 al 7, que Nicodemo no tenía ni idea que era el nuevo nacimiento. Y de hecho le manifiesta eso a Jesús, ¿qué quieres decir con ello? Entonces no es una religión, no es que bueno, ahora como pase a otra religión, no significa que hayas nacido de nuevo. Tampoco es un cambio de corazón, ¿sí? Solamente un cambio de corazón, sino que hemos recibido la naturaleza de Dios en nuestras vidas, no solamente que se ha cambiado el corazón, ya es una naturaleza en nuestras vidas la que nos ha cambiado y nos ha transformado. Y quiero invitarlos para que leamos en primera de Juan, la carta que escribe Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 5, en el versículo 12, voy a leerles en la Nueva Traducción Viviente. Yo les he dicho, pues estoy trabajando en la Nueva Traducción Viviente. En la primera clase trabajé otras versiones, la Reina Valera 60, pero fue muy complejo y la verdad me extendí mucho. Entonces les pido el favor que ustedes puedan mirar estos versículos también con otras versiones para que podamos complementar. Entonces, primera de Juan, capítulo 5, versículo 2 en la Nueva Traducción Viviente dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Y esto nos demuestra que es la naturaleza de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Igual en segunda de Pedro, vamos a mirar ahora segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 4, dice así, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Dice claramente que escapemos, ¿sí? Dice escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Entonces, aquí nos demuestra que es una naturaleza. En nuestras vidas comienza a ocurrir un cambio y ese cambio es total, no solamente es de corazón, sino que es total, recibimos la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Entonces ya dijimos que no es reformación, no es un cambio exterior, sino es un cambio interior, del interior hacia el exterior se muestra. No es religión, ¿sí? Y tampoco es un cambio únicamente de corazón, sino es la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Quiero que miremos la siguiente diapositiva y quiero que miremos este versículo con el cual yo empecé leyendo. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo o el que no naciere de arriba no puede ver el reino de Dios. Las personas que no nacen de nuevo no pueden disfrutar de la vida de Dios en sí mismo, no puede disfrutar del reino de Dios. Y por eso sí es importante hablar del nuevo nacimiento, es importante hablar de la regeneración. Cuando hablemos del tema de la regeneración, ustedes deben entender, tenerlo muy claro, que estamos hablando del nuevo nacimiento.
Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a hablar ahora sí, ¿qué es el nuevo nacimiento? Este sí es, ¿qué es? ¿Qué significa este nuevo nacimiento? Número uno, es un nacimiento, ¿sí? Valga la redundancia, es un nacimiento. Y así como un hijo nace de papá y mamá y nace de características físicas y también su carácter, cosas, su temperamento, sus habilidades parecidos a los de papá o parecidos a los de mamá, igual pasa con el creyente en Jesús. Nace del Padre Celestial, o sea, hay la naturaleza de Dios en su vida. Hay rasgos ya total en su vida que se manifiesta allí la presencia de Dios en él. Y yo quiero que miremos en primera a Juan. En el capítulo 5, versículo 1, dice así: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de él. Claramente dice hijos nacidos, o sea, hemos nacido en Jesús, hemos nacido en el Padre, del Padre hemos nacido. Somos hijos que hemos nacido de Él y ahora tenemos las características de nuestro Padre Celestial en nuestras vidas y se comienzan a manifestar. Y también Juan, capítulo 3, que era el que estábamos leyendo ahorita, vamos a mirar un versículo más adelante, en el versículo 8, dice así: el viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Y dice claramente que las personas nacen del Espíritu y Espíritu está con E mayúscula. Ustedes lo pueden mirar ahí su versión en las diferentes versiones. En la Nueva Traducción Viviente se muestra Espíritu con mayúscula. Cuando habla de Espíritu con mayúscula no se refiere a nuestro espíritu, sino al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. La parte de Dios también en el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, ¿sí? La tercera persona de la Trinidad. Y la persona nace del Espíritu Santo. También podemos darnos cuenta en Juan, en este mismo libro, capítulo 1, el versículo 12 y 13 que hemos tocado ya tanto este versículo que espero que ustedes se los memoricen porque estos versículos entrarán para su examen final. Dice, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Llegar a ser. ¿Sí? Nacer en Dios, ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces nacemos porque Dios ha dado, ¿sí? Nos provenimos de Él y nacemos en Él, Él nos da vida y vida espiritual, una nueva vida espiritual. Y por eso lo llamamos el nuevo nacimiento. Pasemos al segundo punto. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Además de que es un nacimiento, también es una limpieza. Y yo quiero invitarlo para que miremos en Tito. Tito capítulo 3, versículo 5. Dice así: Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento. Claramente dice que Él nos dio un nuevo nacimiento y dice, y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Pero también aquí nos muestra que nos lavó, quitando nuestros pecados. Eso quiere decir que el nuevo nacimiento también es una limpieza. Nos lava, nos limpia. Y si ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo, cuando él llega a su padre, el padre lo recibe como hijo, él creía que iba a recibirlo como siervo, su padre lo recibe como hijo, pero dice quitarle las vestiduras y ponerle unas nuevas vestiduras, ¿sí? Entonces lo ha lavado, lo ha limpiado. Es una limpieza. Y tercero, también es un avivamiento por la renovación en el Espíritu Santo. Es un avivamiento. Aquel creyente que ha nacido de nuevo
hay gozo en su corazón, hay alegría en su corazón, tiene vida, porque el avivamiento se refiere a vida espiritual y está avivado, está avivado. Y eso es algo que hace el Espíritu Santo también en nuestras vidas cuando nosotros tenemos el nuevo nacimiento. Colosenses capítulo 3, versículo 10 dice así: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Quiero volverles a leer porque es muy interesante este versículo y también es muy claro. Dice así: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Esto es lo que quiere Dios en nuestras vidas, que nos acerquemos más a Él, que nos parezcamos más a Él. Es la naturaleza de Dios en nuestras vidas manifiestas. Es ello, es un avivamiento por esa renovación en el Espíritu Santo en nuestras vidas. Miremos ahora Romanos capítulo 12. Libro de Romanos capítulo 12, en el versículo 2, esto lo escribe el apóstol Pablo y dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Claramente nos dice que dejemos que Dios nos transforme en personas nuevas, que nos cambie, no que nos reforme, porque eso era lo que habíamos hablado. Reformar es quitar algo y poner otra cosa, sino transformar. Ahí sí es totalmente una transformación en personas nuevas. Y dice, al cambiarles la manera de pensar, primero acá los pensamientos, y esto también recuerdo lo que dice Efesios capítulo 6, cuando dice que los dardos de fuego del enemigo vienen hacia la mente del ser humano. Sí, eso es cuando él bombardea esos dardos de fuego, y por eso es que tenemos que tener puesto el yelmo de la salvación. Hablaba con alguien estos días y me preguntaban los estudiantes del Instituto Bíblico qué quiere decir tener el yelmo de la salvación. Y no quiere decir que yo en oración digo, me pongo el casco de la salvación. No, sino que ahora mis pensamientos han sido transformados, renovados por lo que dice la palabra de Dios, y ahora yo soy hija de Dios y lo creo con todo mi corazón, pero también con toda mi mente. Y esos pensamientos, cuando el diablo me quiere engañar para decirme usted no es hija de Dios, no es verdad. ¿Por qué? Porque mi fe está puesta en Jesús, mis pensamientos le pertenecen al Señor y han sido transformados por Él. Entonces, eso es tener el yelmo de la salvación, tener mi seguridad en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador y estar en Él, totalmente en Él. Entonces dice, en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, el Señor hace eso en nuestras vidas. Ahora vayamos a uno de los libros del Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, y vamos a mirar el Salmo 51, 10. Libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 10. Esto lo habla David, y dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Y esto es muy bonito, maravilloso, hermoso este versículo, pero también nos aclara acerca del punto que veíamos acá de lo que no es el nacimiento, porque decíamos que no es solamente un cambio de corazón. David dice claramente un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Cuando dice espíritu fiel está con E minúscula, es que quiere decir que es el espíritu de cada uno de nosotros, pero más claro es su propia alma, su propia vida. Dice un espíritu fiel dentro de mí, su personalidad, que sea fiel a Dios. Entonces sí es una transformación, es un avivamiento por la renovación en el Espíritu Santo. Miremos ahora el cuarto punto. También el nuevo nacimiento nos muestra que es una creación, ¿sí? Somos ahora una creación, una nueva creación. Y eso es lo que nos habla allí en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice así:
Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Esto es lo que muestra que es el nuevo nacimiento, es una nueva vida. Ya no hago las cosas que hacía antes, ni la naturaleza pecaminosa que me llevaba a pecar obligatoriamente porque estaba seducida por ella, sino ahora la naturaleza de Cristo está en mí y me enseña día a día a vencer sobre todas las tentaciones y me enseña también a pedir perdón cuando cometo un error, cuando yo fallo, pero también hace que yo sea una persona nueva, que ya me identifique totalmente con la naturaleza de mi Padre Celestial, con la naturaleza de Jesucristo, nuestro hermano mayor, como lo dice la palabra. Entonces aquí nos dice claramente que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva, la vida antigua ha pasado y una vida nueva o una nueva vida ha comenzado, ¿sí? Esto lo habla allí. Y Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice así: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Claramente dice que somos una creación. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Él nos ha hecho una nueva creación, somos una nueva creación. Ya no somos los mismos de antes, sino ahora hemos pasado a ser totalmente renovados por el poder de su Santo Espíritu y que sigue obrando y sigue manifestándose en nuestras vidas. Miremos ahora en este mismo pasaje de Efesios. Vamos a mirar el capítulo 4 en el versículo 24 y dice: pónganse en la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y yo quiero aquí aclarar esto en el sentido de que dice que el Señor es justo y es santo. Y dice que debemos ponernos esa nueva naturaleza creada, ¿sí? Para que seamos a la semejanza de Dios, no por fuerza humana, porque por eso Jesús le decía a Nicodemo que lo que es nacido por carne, carne es, pero lo que es nacido por el Espíritu Santo, espíritu es. Y el Señor quiere que nosotros seamos nacidos en Él y tener esa naturaleza de Él divina, la naturaleza de nuestro Padre Celestial, de nuestro Creador, del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Gálatas capítulo 6, libro de Gálatas, quiero que lo miremos, Gálatas capítulo 6, vamos a buscar Gálatas 6, versículo 15.